estamos para iniciar otro aprendizaje y espero que hayan pasado una buena semana, con cuidado, y vamos a ver la sesión siguiente. Lo que vamos a ver es ahora problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Nosotros ya hemos visto en la clase anterior cómo se halla el mínimo, cómo se halla el máximo. Entonces ahora vamos a aplicar algunos problemas, pero con esas definiciones, ¿no? Entonces empezamos. Tenemos el primer ejemplo que dice: calcular o calcula el menor número que al dividirse sucesivamente entre 16, 30 y 40, siempre da de residuo 13. ¿Sí? Entonces miren, cuando venga un tipo de problema así, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Qué voy a aplicar a este problema? ¿Le voy a aplicar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor? ¿Cómo darse cuenta que se trata de cualquiera de esas dos definiciones? Por ejemplo, acá nos dice la palabra menor. Ya en un problema que le diga cuál es el menor, ¿no? Entonces ya te está diciendo que vas a aplicar mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Hallar el mínimo común múltiplo de esos tres números que me dan. Entonces, veamos. 16, 30, 40. Entonces, tenemos ahí la línea vertical y vamos a hallar conjuntamente con ustedes el mínimo común múltiplo. Por acá tenemos que tiene mitad. Mitad de 16, 8, mitad de 30, 15 y mitad de 40, 20. Basta que uno de los términos tenga mitad, debo seguir sacando. Entonces, por ejemplo, 8 tiene mitad, 20 también, y digo tiene mitad. Mitad de 8, 4, 15 no tiene mitad, copiamos igual, 20 sí tiene mitad, 10. El 4 y el 10 sigue teniendo mitad, entonces otra vez ponemos mitad, 2, 15 queda igual, mitad de 10 es 5. ¿Qué más vemos? Vemos que todavía de los tres que me quedan, el 2 tiene mitad, entonces sacamos mitad, seguimos sacando mitad, 1, 15, y acá no tiene y quedó ahí. ¿Sí? Bien, pero para sacar el mínimo todavía nos falta sacar de estos dos. ¿Qué puede tener? Puede tener tercia, entonces yo digo tercia. Acá el 1 ya no tiene, el 15 sí, la tercia es 5, y el 5 baja solo, y ahí tenemos. Y finalizamos que tiene quinta, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué decimos? Mínimo común múltiplo de estos números que son 16, 30 y 40 va a ser igual a 2 elevado 1, 2, 3, 4. 2 elevado a la 4 por 3 y por 5. Acá sí nosotros tenemos que hallar el producto. No hay que dejarlo así como está, sino hay que desarrollar ese producto. Por ejemplo, acá tenemos 2 a la cuarta es 16. Multiplico por 3 o por 5, lo haremos por acá. 16 por 5. 5 por 6, 30, 80. 80 más, a ver, son... Ahora vamos a multiplicar por quién. Ya multiplicamos 16 por 5, me falta por 3. 3 por 0, 3 por 8, 24. El mínimo común entonces es 240. ¿Sí? Pero mire, ¿qué nos pide? Nos pide solamente, el problema no dice hallar el mínimo, no, dice hallar, calcular el menor número, ¿no? Entonces, ese número es el que vamos a hallar acá. ¿Cómo se halla ese menor número? Se halla de la siguiente manera: teniendo desarrollado el mínimo común múltiplo más el residuo, ¿sí?
Entonces ya hallamos el mínimo, ¿qué hacemos? Reemplazamos. El mínimo es 240 más, y el residuo es el que nos están dando acá. Dice que siempre queda de residuo 30, entonces lo sumamos y tendremos acá que nos da este número, es decir, el menor número que al dividirse sucesivamente entre 16, 30 y 40 y da siempre el residuo 13 va a ser el número 253. Bien, entonces hasta ahí tenemos la resolución del primer ejemplo que hemos hecho. En esta oportunidad, que ya terminamos este ejercicio, veremos el siguiente. Va. Bien, alumnos, siguiendo con la clase, vamos a ver otros ejemplos y espero que pongan su máxima atención para que así sea bien entendido lo que estamos viendo, ¿sí? Miren, veamos un segundo ejemplo. Dice, se quiere repartir 120, 240 y 300 juguetes entre cierto número de niños. ¿Cuánto es la mayor cantidad que le corresponde a cada niño? ¿No? Entonces, miren, acá, como en el ejemplo anterior que vimos, también acá ustedes tienen que saber qué van a aplicar, mínimo o máximo. Y acá nos dice la palabrita mayor. En el anterior decía menor, entonces ¿qué sacabas? Mínimo común múltiplo. Acá que te dice la mayor, ¿quién? Cantidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el máximo común divisor, nada más, ¿sí? Entonces, por acá tenemos 120, 240 y 300. Aplicamos la línea vertical y empezamos a sacar el máximo. A ver, para sacar máximo, ¿qué es lo que debemos saber? Que si yo quiero sacar mitad, los tres tienen que tener. Si tiene los tres, sigo. Si no, ahí queda, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Los tres tienen mitad, entonces sacamos mitad. Digo, mitad de 120, 60, mitad de 240, 120. Y mitad de 300, 150. ¿Sí? ¿Qué observamos? Que todavía tienen mitad los tres. Entonces sigo sacando. Acá mitad, te da 30. Mitad 60 y la mitad de 150 ya es 75. ¿Sí? Miren. 75. Acá tiene mitad, mitad, acá no tiene. Acá tiene tercia, tercia, tercia. Entonces sacamos tercia. Tercia de 30, 10. Tercia de 60, 20. Y tercia de 75, 25. Seguimos. Mitad, mitad, no tiene. Pero vemos que tiene quinta. Entonces quinta, 2, quinta 4 y quinta 5. Y miren, ya acá no podemos sacar y ahí queda. Entonces, ¿qué ponemos acá? El máximo común divisor de estos números nos da 2 al cuadrado por 3 por 5. Y esto aquí va a ser igual. A ver acá, 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. ¿Sí? Entonces la respuesta acá a la pregunta que dice ¿cuánto es la mayor cantidad que le corresponde a cada niño? La respuesta acá será, le corresponde 60 juguetes. ¿Sí? Bien, y ahí concluimos con ese ejemplo. Veamos un tercero rápido. El tercero que me dice, calcula el mínimo común múltiplo de dos números cuyo producto es 540 y su máximo común divisor es 15. Para este caso ya no vamos a aplicar o vamos a ver si es mínimo o máximo,
porque nos está pidiendo cuál es el mínimo. Pero para acá hay que aplicar una fórmula, la siguiente. A por B, que son los números, es igual al mínimo común múltiplo por el máximo común divisor. ¿Sí? Muy bien, esa es la fórmula que tenemos que aplicar. Ahora, ¿qué datos tenemos acá? A ver, acá nos dice, calcule el mínimo. Acá tenemos un flechita y le pondremos X, porque no sabemos quién es. Dice, cuyo producto es 540. Cuando dice cuyo producto es 540, se está refiriendo a este producto, A por B. Entonces aquí le ponemos 540. ¿Ya? ¿Y qué más nos da? Que el máximo común divisor es 15. Entonces acá reemplazo y en lugar de máximo le pongo 15. ¿Qué nos pedía? Mínimo común múltiplo. Ya tenemos una ecuación simple de primer grado. ¿Cómo hallamos X? Reemplazando acá. El X se queda acá. En el primer miembro 540 y 15 va a pasar a dividir. Y listo, dividiendo. Esto, ¿cuánto nos va a salir? También lo podemos hacer por acá si gustan. La división. 3 por 15, 45. 9. 6 por 5, 90. Entonces el resultado acá me sale 36. Entonces acá, respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Calcule el mínimo. Entonces acá hicimos el mínimo común múltiplo es 36. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 3 ejemplos parecidos a esto de exposición que he hecho. Van a ver sus actividades. Entonces, por favor, repasen, vean el video y resuelvan sus actividades. Nos veremos en la próxima clase.